Hola, hola, Caro, ¿cómo estás? Hola Manu, ¿cómo estás? Vas a disculpar que estábamos con una dificultad técnica. ¿Cómo estás? Qué lindo No, verte. igualmente súper feliz por poder estar acá charlando contigo, mujer boliviana, parte de activista, o sea, qué hermoso, de verdad, orgullosísima. Y nada, pues qué feliz que estés acá, ya la gente se está uniendo, ahorita están diciendo que son, y pues igual si tienes algún problema técnico, no hay problema. Buenísimo, ¿no? Esperemos que se vaya uniendo la gente. Yo la verdad que estoy súper también contenta de comunicarnos con ustedes porque la iniciativa, la plataforma de estar movilizando y conociendo diferentes temáticas a nivel ya latino, Latinoamérica, pero también que se expanda para las personas que están interesadas en conocer sobre lo que está ocurriendo en nuestros países es algo súper, súper valioso. O sea que gracias por la invitación. No, la verdad que a mí estoy encantadísima de que Ríos de Pie pueda hacer una charla en esta plataforma. Pues somos un grupo de mujeres latinoamericanas que pelean por los derechos humanos, el medio ambiente y los derechos sobre todo obviamente, de la mujer. Y nada, pues estoy más que encantada de poder estar aquí y hablando de este problema que realmente afecta, ¿no? No solo nuestro país, sino en comunidades e incluso son incendios, como te digo, eh, entre países igual aparecen. Tengo entendido que con la frontera de Brasil igual hay muchos incendios, entonces pues está bueno a informar sobre lo que está pasando y así. Exacto. Manu, te hago una consultita. Yo te escucho cortada. No sé si es mi internet o si es que soy la única. No quiero que después se nos corte ya en la transmisión. ¿Vos me escuchás bien? No sé, yo te escucho súper. Preguntémosles a los chicos. Si no, puedo cambiar a mi internet igual. ¿Se escucha? Ah, Bueno, perfecto. Puede ser ¿sí? entonces que sí. Si algunas veces te pido que me repitas la pregunta o algo es porque justo se ha cortado un poquito. Igual vas a ser tú la que más va a hablar, no te preocupes. Bueno, yo creo que ya No, podríamos hablar. buenísimo. Igual quisiera que no sea tanto monólogo, porque veo que como escriben muchas personas, si vos después Obvio. me interrumpís y me haces una pregunta, porque voy a estar hablando y no siempre voy a poder leer todo, pero con mucho gusto que hagan preguntas nomás todas las personas. Igual, de todas formas, ahorita me voy a desconectar de. Creo que ya. No sé si mejor. Ahora sí, ¿me Yo escucho ahí te mejor? escucho bien. Ajá. Yo te escucho bien. ¿Sí? Ah, Sí. perfecto, sí, era mi internet. Bueno, ahora sí, Caro, comienza a contar qué haces, contanos qué es Ríos de Pie, contanos cómo empieza todo. Buenísimo. Ya, bueno, para comenzar, yo soy Carolina, soy boliviana de Santa Cruz, de la Sierra, eh, y bueno, soy parte de un movimiento de jóvenes que se llama Ríos de Pie, ¿no? Capaz vos sí nos conocías un poquito, pero para los que no conozcan, Ríos de Pie es un movimiento de jóvenes que nace acá en Santa Cruz, también en Bolivia, hace unos 3 años, y que bueno, que gracias a toda la voluntad y la iniciativa de otros jóvenes ya estamos no solamente en Santa Cruz, sino que estamos creciendo en otras ciudades, en otros departamentos de Bolivia, entonces estamos súper contentos de conectarnos con más bolivianos. Somos un movimiento de jóvenes y básicamente nuestro centro de acción y la manera en que nosotros trabajamos es a través de la no violencia, ¿no? Entonces la no violencia como una estrategia de protesta y de lucha y porque nosotros estamos, digamos, nacemos con la idea de una Bolivia justa, transparente y con respeto de derechos humanos y derechos de medio ambiente y derechos indígenas. Básicamente eso, nosotros nacemos con esa iniciativa, pero siempre desde la no violencia, ¿no? Que ya a través del tiempo y a través de diferentes maneras de comunicarnos con las personas estamos explicando que la no violencia no significa no hacer nada, ¿no? No significa simplemente que todos estemos en paz y que vamos a dejar que las cosas ocurran, no, pero significa que vamos a estudiar desde la no violencia las formas en que podemos protestar
sin necesidad de recurrir a los golpes o a los gritos, a los insultos, sino que concentrarnos en la injusticia y no personalizar las causas, no encontrarnos con un enemigo. Entonces, pero sí la lucha de la no violencia por los derechos humanos y el derecho del medio ambiente es como uno de nuestros principios pilares de acción acá en Bolivia. Entonces, eso más o menos es Ríos de Pie. Somos un movimiento, no somos ONG, no somos institución, somos un grupo de personas muy organizadas y ahora, bueno, estamos en casi todos los departamentos de Bolivia. Sí, sí, es verdad. Yo la verdad que conozco Ríos de Pie mucho, lo conocí por el tema de los incendios del 2019. Creo que ahí fue donde estalló, donde se hizo súper conocido y pues me parece genial, igual por otros problemas que hemos tenido en Bolivia, conozco, creo que es un movimiento que realmente trabaja muy bien. Así que pues sí, en cuanto a todo lo de los incendios, cuéntame cómo trabajan. Claro. Bueno, como bien decía, digamos, Ríos de Pies nace alrededor del año 2018, empezando 2019, y ya tenía la iniciativa de luchar por los derechos del medio ambiente, ¿no? Siendo nuestro país tan diverso, tan biodiverso, tan rico, ¿no? En nuestros recursos naturales y sabíamos lo que estaba ocurriendo, pero nadie esperaba que ocurran los incendios del 2019, claramente, ¿no? No era que nosotros sabíamos, entonces estábamos como que también conociendo y luchando por otras causas. Me acuerdo que se hizo hasta unas protestas, porque acá en Bolivia en el 2010, bueno, años antes había toda una lucha se descubrió una mafia que contrabandeaba los dientes de jaguar y cómo se cazaba, la caza furtiva del jaguar. Entonces, me acuerdo que de hecho esa fue una de las primeras protestas en las que nosotros estábamos como Ríos de Pie, pero éramos súper chiquitos, que era justamente para que se haga justicia y se encuentre y se encarcele a quienes habían sido encontrados como parte de esta mafia. Esto ocurre en el 2019, pero después, al poco tiempo, ocurren los incendios, que obviamente nos toman por desprevenido, porque como vos bien sabrás, pero capaz no todos los chicos saben, acá en Bolivia tenemos una costumbre de que en la época seca del año, que es básicamente julio-agosto, hay unos 3 meses que es la época de las quemas, ¿no? Las quemas permitidas. Es una tradición que las personas que trabajan en la agricultura y en la ganadería comienzan a limpiar sus terrenos a través de la quema. Esa es la que se llama el chaqueo, nosotros le decimos acá, pero en teoría es una quema controlada, ¿no? Entonces ya era algo establecido que todos los años sabemos que hay quema y siempre se descontrola un poco más, un poco menos. En los años 90 ya habían habido, digamos, un gran año de quema porque se descontrolaron mucho fuego y mucho tiempo pasó antes de que ocurra el 2019. Entonces se comenzaron a lanzar advertencias de parte de los que estudian, digamos, ¿no? Los biólogos, y comenzaron a advertir de que el 2019 era un año complicado, que las autoridades tenían que tener mucho cuidado porque había mucha materia combustible, porque había habido mucha sequía. Entonces, si ya es un año muy seco y de repente llega la época seca, entonces hay mucha materia combustible en el suelo. Y eso es propicio para que una quema se descontrole más rápidamente. Entonces, habían advertencias, comenzaron las quemas, se comenzó a escuchar un poco, pero muy rápidamente se descontroló y ahí hubo el movimiento porque ya la gente desde las comunidades de los pueblos que lo vivieron de una manera muy fuerte porque estaban viviendo ese descontrol y ya les estaba llegando a sus comunidades y veían el humo y todo, y los bomberos comunarios de la zona no estaban pudiendo, digamos, atacar los incendios como normalmente lo hacen. Entonces, las noticias llegaron a la ciudadanía. Y ahí es que nosotros como Ríos de Pie, como un grupo ciudadano, pudimos decir qué es lo que está ocurriendo. Y la verdad es que se desencadenó tan rápido y hubo un movimiento a nivel ya nacional, porque las noticias comenzaron a hacerse virales, porque era indiscutible que estaba ocurriendo algo anormal. No era como todos los años que siempre hay quema, sino que estaba ocurriendo algo fuera de lo común. Entonces, ahí ya como Ríos de Pie tuvimos la oportunidad de organizarnos y la verdad es que la gente, si vos estabas acá, la gente se movilizó maravillosamente, ¿no? Entonces comenzaban a tratar de mandar donaciones y todo, porque ahí lo que realmente pudimos vivenciar, que fue muy interesante, nosotros como Ríos o otros grupos o plataformas ciudadanas, se contactaron directamente con los bomberos, ¿no? Porque cuando no sabíamos, no era un tema en el que estábamos especializados, era totalmente diferente, ¿no? Entonces, tuvimos ya oportunidad de comenzar a hablar con los bomberos y nos dimos cuenta de los problemas de fondo que habían, ¿no? Entonces ya te das cuenta que no solamente era que se había descontrolado los incendios de ese año, sino de que ellos no tienen recursos, ¿no? ¿Cómo combaten los incendios? Entonces
Entonces comenzabas como a investigar y después la total negligencia que hubo de parte de las autoridades en ese año, pero había habido otros años también, solo que este año se descontroló porque ya estábamos viendo que habían circunstancias en el ambiente, circunstancias, digamos, externas al prender el fuego que habían apoyado a que esto se incremente. Entonces, Claro, y en 2019 ya veías las imágenes y lo que ocurrió, porque también fue un año terrible para Brasil, vos mismo estabas diciendo, ¿no? Que había en otros lugares en Sudamérica. Al mismo tiempo, en la Amazonía, habían estos fuegos descontrolados y la atención del mundo estaba en la Amazonía, pero nosotros también, desde Bolivia, no solamente en la parte amazónica, como tenemos una variedad de ecosistemas, el bosque seco chiquitano fue el que más afectado se vio desde el 2016, 2019, perdón, y ahí lo que veíamos era hasta fuegos de sexta generación, que esos son los fuegos que después en el 2020 fueron tan viralizados por los incendios de Australia, donde veías esas columnas de humo que suben y es como que después llueve fuego, básicamente, ¿no? Entonces el fuego comienza a crear su propio ecosistema y es la verdad que un infierno. Eso ya lo vimos nosotros en 2019. sí, exacto, claro. Bueno, para los que recién están viendo live, básicamente, Caro, ella es activista, parte del movimiento Ríos de Pie, y estamos hablando sobre los incendios. Ahora, esto también está pasando en Caro está dando más o menos una introducción de el, cómo está Bolivia ahora, cómo ha empezado lo que realmente lo estamos viendo todos los años. Yo recuerdo que no sabía mucho sobre los incendios y todo, pero realmente 2000 es un año que marcó lamentablemente. Y sobre todo en esto de las y de que pasan en nuestro país. Y una pena, la verdad. Ha estado la comentarios. Ay, creo que mi sigue mal, van a decir, ¿verdad? Pero pues sí, ahora, Caro, ¿nos puedes contar un poco más sobre cómo crees tú que nosotros podemos ayudar a prevenir estos incendios? Sí, bueno, algo que dijiste que es una realidad tan triste es de que aunque el 2019 fue un quiebre, por lo menos acá en Bolivia en cuestión de los incendios, ya nos dimos cuenta en el 2020 y por las predicciones que hay ahora en el 2021 de que esta es la nueva realidad. O sea, los incendios de este tipo, de esta magnitud y de este nivel de descontrol son algo que ya estamos esperando año tras año. Entonces, como bien decíamos, la situación de Bolivia es particular porque hay quemas que son permitidas y legales todos los años. Entonces, capaz para la gente que no conocía esta práctica de las quemas controladas, es diferente los incendios que ocurren acá en Bolivia que los que podrían ver que ocurren en California, ¿no? O en Australia. Porque esos incendios, más allá de que es los, digamos, por el ecosistema en el que ocurren, se espera que los mismos, o sea, que hayan como combustión, o sea, natural, que los bosques se queman para reproducirse y para... Eso no es el caso de lo que estamos viendo en Bolivia, ¿no? Tampoco son casos como que estaba muy seco y alguien justo fumó y tiró la colilla e inocentemente eso se descontrola. En nuestro caso son las quemas que son legales y nosotros ya como grupos de activistas que hemos visto y escuchando, porque esa parte es súper interesante y es muy importante, ¿no? Es escuchar a las personas que viven todos los años los incendios, qué es lo que ellos ven, qué es lo que ellos necesitan. En ese caso, obviamente, son los bomberos forestales, ya sean comunarios, voluntarios, que ellos son los que viven y los que saben qué es lo que está ocurriendo, ¿no? Y entonces, y el tema de la legalidad, no podemos nosotros hablar de prevención de los incendios si es que por otro lado estamos viendo de que legalmente se permite que esto ocurra y cuando se descontrola no hay ningún tipo de sanción real para las personas que ocasionaron ese descontrol. Entonces, si estamos hablando de seriamente cómo vamos a abordar el tema de parar estos mega incendios y los descontroles sería la parte legal de que haya mucho más fiscalización, haya control y después haya sanción legal para las personas que hayan incumplido con esto, ¿no? Porque hay protocolos que no se están siguiendo. Y por otro lado también, no solo son las quemas las quemas controladas que se salen de control. Y yo uso las comillas cuando hablo de control porque esa es una crítica que nosotros hacemos. O sea, ¿cómo podemos
como políticas públicas en el país, hablar de quemas controladas, cuando en realidad no hay las instituciones necesarias, con los recursos necesarios y con la voluntad necesaria para controlar esa quema y que no ocurra el incendio. Entonces, la verdad es que hay por un lado las quemas que se descontrolan y por otro lado también intencionalmente hay quienes se benefician con que esos incendios ocurran, porque ahí estamos hablando ya de otro tema que es la expansión agrícola. En Bolivia ese es uno de los grandes, o sea, la deforestación obviamente, y por otro lado la expansión agrícola, porque ya estos nuevos terrenos quedan limpios y ya no son tierras que en otro momento hubieran sido protegidas o que estaban con cobertura boscosa y que no podían ser trabajadas. Después del incendio son nuevas tierras que de repente están vacías. Entonces ahí entran, y ese es otro tema, se permite que entren y que las trabajen. Entonces la expansión agrícola justamente sigue avanzando sobre territorios y sobre tierras fiscales que antes no podían ser trabajadas y que ahora de repente están libres para que sean trabajadas. Entonces hay políticas públicas muy fuertes que apoyan directa o indirectamente a estos incendios porque después permiten de que hayan quienes entren, ganaderos, grandes y pequeños ganaderos, extranjeros. Hemos visto mucha afluencia de ganaderos desde Brasil, como también dentro del oriente, donde estamos sufriendo la mayor cantidad de los incendios, hay una cultura muy fuerte de la ganadería y la agropecuaria, porque básicamente digamos, trabajamos las tierras y es nuestra mayor economía. Entonces hay mucho por detrás y habla de políticas públicas que están, digamos, casadas con estos intereses y que después ellos salen beneficiados efectivamente sin ningún tipo de, no estamos hablando ni siquiera de multas, sino ningún tipo de responsabilidad sobre sus acciones, ¿no? Entonces la prevención tiene que venir desde políticas públicas sí o sí. Sí, entonces nosotros como ciudadanos, una pena mi audio, de verdad, disculpe, debemos pedirle, ¿no?, a nuestros gobernantes, gobernadores, en este caso, nuestros presidentes, etcétera, que hagan algo. Sí, o sea, nosotros siempre, yo creo que no solo en el caso de los incendios, sino en cualquier tipo de lucha por derechos o la defensa, en este caso del medio ambiente, lo primero que tenemos que hacer como ciudadanos es informarnos. Y sí es complicado porque hay mucha malinformación y hay muchos diferentes, digamos, voces que están hablando sobre los mismos temas. En este caso, hay mucho, esa es mi perrita, perdón, hay muchas palabras que se usan que sí asustan a la ciudadanía, que no estamos en el tema. Por ejemplo, la soberanía o la seguridad alimenticia, ¿no? Cuando grupos de medio ambiente salen a decir, a ver, hay que poner orden, tenemos que poner reglas, no tenemos que dejar que entren a tierras que no, o sea, tenemos que proteger ciertos ecosistemas, ciertos lugares, y de repente hay grupos que están trabajando dentro de grupos poderosos, dentro de la ganadería, la agropecuaria, y dicen, no, porque nosotros, Bolivia, la seguridad alimenticia, nosotros tenemos que defender nuestro alimento porque no vamos a quedar sin alimentos si es que no podemos producir, no vamos a poder cumplir la demanda del mismo país. Entonces, quien no está en el tema puede decir, wow, ¿será que nos vamos a quedar sin comida? ¿Será que de eso se trata? ¿Será que estos ecoambientalistas están diciendo de que no quieren que matemos al animalito que está en el bosque, pero en realidad depende de eso que yo tenga para comer? Entonces, la primera parte es realmente fijarnos de distintos medios de información que sean expertos en el tema, en lo posible, y entender que la temática es mucho más grande de lo que hemos pensado anteriormente, ¿no? Entonces, el tema de los incendios, y por otro, hay otra cosa que desde la ciudadanía me encanta realmente, es de que como ha habido esta afluencia del interés y de muchos jóvenes que están interesados en el tema del medio ambiente y acá en Bolivia sobre los incendios, nos ha impactado mucho. Yo creo que vos, Manu, lo vivís, o sea, nos ha impactado realmente de sentir que nos estaban quemando, porque en el 2019 también habían casos y en el 2020 y ahora es 2021 de llantas preparadas en zona que les prenden fuego para que se incendie, ¿no? Entonces, esa sensación yo creo que nos ha dejado tan alertas de que esto es algo muy grave que está ocurriendo. Entonces, yo creo que la información viene también por el lado de, pueden contactarse con diferentes grupos de medio ambiente que trabajan en esto, que al mismo tiempo nosotros tenemos contacto con comunarios o contacto con los bomberos de la zona. Y esa información de primer fuente yo creo que es muy valiosa, ¿no? Más allá de compartir esa info y después obviamente si quieren integrarse a esos grupos, si quieren convertirse en bomberos voluntarios o si quieren donar su dinero, todas esas son posibilidades para ahondar más en el tema. Sí, y dinos, Caro, ¿cómo nosotros podemos
ayudar a los bomberos, porque me he dado cuenta que siempre como que les falta cosas como herramientas, donar. Sí, 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 sí. Hay una realidad que es que los bomberos desde antes del 2019 trabajaban bajo, trabajaban bajo unas condiciones que en otros países nos han dicho cómo pueden trabajar así. No, o sea, realmente sin herramientas, sin traje, sin acceso a agua, sin handy, sin comunicación. O sea, los bomberos pueden ir a una zona y no pueden comunicarse porque no tienen handy, digamos, adaptados para esa zona, para decir, acá está ocurriendo esto y tenemos que avisar. Algunas veces se salen de la zona 2 horas para poder comunicarse con las personas que estaban, entonces pierden 4 horas. Entonces, realmente son condiciones que eso no debería ocurrir, ¿no? Si ya estamos bajo una alerta y una emergencia que ocurre todos los años, ya es obligación de las autoridades que brinden todos estos recursos a disposición. Y hay una parte muy importante que es en Bolivia que ocurre, que son para los bomberos voluntarios. Los bomberos, existen bomberos que son de gobernación, o que son los que se atacan, digamos, en este tipo de incendio, y ellos reciben entrenamientos y bueno, son pagados, o sea, es como su profesión dentro de la gobernación, pero son muy pocos. Recién ahora han contratado, antes me parece que eran 15 bomberos, entonces si estamos hablando de 4 meses de incendio en diferentes puntos, es inexistente. Entonces ellos comienzan a entrenar durante el resto del año a las comunidades, a bomberos de comunidades para que los ayuden. Pero si no les brindan todo el soporte, también es medio, se hace una cadena de gente que tal vez sabe un poquito, pero no lo suficiente y no tiene los recursos. Entonces entran los bomberos voluntarios, que ya hay equipos muy establecidos, que ellos atienden todo tipo de incendios y que durante todo el año ellos están también luchando para conseguir sus propios recursos y tienen equipos, tienen camiones y todo, y ellos se van a las zonas también. Entonces, ellos también necesitan donaciones porque viven de donaciones, son bomberos voluntarios, pero al final de cuentas sí están atendiendo estos incendios como muchos incendios más acá en las ciudades durante todo el año. Entonces, siempre hay una necesidad de los bomberos. Lo más trágico y la verdad que es vergonzoso es que en la época de los incendios, sí los bomberos estén pidiendo agua y comida. O sea, dentro de todas las cosas, si te puedes imaginar, Manu, o sea, de que llega un momento y ellos dicen necesitamos comer y no, o sea, estamos en una misión arriesgándolo todo y necesitamos que alguien nos traiga Powerade o Santé y agua a disposición porque ya se nos acabó. Y eso Claro. estamos hablando de bomberos voluntarios, de guardaparques, de gente que trabaja para las autoridades y que igual se quedan sin esas cosas y recurren a pedir ayuda, como acaba de pasar recién, ¿no? Ahora ya, ayer salió un comunicado de la gobernación pidiendo todo para que le vayan a dejar porque necesitan agua, necesitan remedios, necesitan comida, necesitan equipos personales. Entonces, claramente hay una falta en la prevención porque sí, si no pueden ellos tener esos equipos para después darle a los bomberos que están en la lucha, estamos totalmente mal Sí, preparados, ¿no? es verdad. Uh Y -huh. nos, Caro, actualmente, contanos cómo están los proyectos para que la gente que nos está desde Bolivia, desde Latinoamérica, cuántas áreas están, o puedo ir pidiendo audífonos para que se... Sí, ahí se cortó un poquito. Decías que querías hablar sobre cuántas áreas han sido afectadas, perdón, cuántas hectáreas. Hectáreas. Contanos Ah, un ya. poco. Bueno, o sea, el 2019, después de todo lo que ocurrió, se hablan, diferentes estudios han llegado a una conclusión y estamos hablando de casi 6 millones de hectáreas que fueron afectadas, ¿ya? Entonces, 6 millones de hectáreas afectadas en el 2019. Esto incluye áreas afectadas dentro de parques nacionales. O sea, hubo fue tan, afectó áreas que eran tierras fiscales, pastizales, bosques, áreas protegidas, ¿no? Que son los parques nacionales básicamente acá. También entró el fuego a áreas protegidas, además de que llegó a ciertas áreas y chacos de comunidades, entonces realmente afectó desde a personas que podrían tener su chaquito y su sembradío hasta a parques nacionales. Entonces estamos hablando de más o menos en 2019 de 6 millones de hectáreas en todo Bolivia, ¿no? Del bosque chiquitano ese que se estaba hablando, que tiene una importancia mundial, porque además es un bosque, es un ecosistema muy particular que hace como una transición
desde de lo tropical de la Amazonía hacia lo seco del Chaco. Y este bosque es un bosque seco húmedo y es uno de los mejores preservados naturalmente, digamos, en el mundo. Entonces tiene una importancia muy, muy, muy grande, no solamente a nivel Bolivia, sino a nivel mundo, y de este bosque se afectaron más o menos 2 millones de hectáreas. Cuando hablamos de animales que fueron afectados, la verdad yo he leído estudios de todo tipo. Manu, Ahora sí, ¿se me escucha mejor? ay, ahí se Hola. escucha. Creo que se había Sí, cortado. Ajá. Sí, súper. ya. Sí, se cortó, pero ¿se me escucha mejor? Perfecto, ahí está perfectísimo. Ya, ahora sí. Ya, gracias. Ahora sí, seguías contando de los bosques. No sé, se cortó, discúlpame. Ay, perdón. Ya, sigamos. No, no pasa nada. No, no pasa nada. No, en cuestión de números eso, más o menos del bosque chiquitano se estima que fueron como 2 millones de hectáreas, pero en total en todo Bolivia hay diferentes ecosistemas, porque acuérdate que se afecta desde Pantanal, el Chaco, bosque chiquitano y Amazonía boliviana. Entonces, ya en total en todo Bolivia fueron como 6 millones de hectáreas. En el 2021 continuó, también ya habían quemas provocadas, no solamente con intenciones de la expansión Agro, agrícola, digamos. había zonas donde realmente no tenían un motivo, digamos, de expansión agrícola ni de trabajo de las quemas controladas, porque Mm. no eran chaqueos, pero fue caótico en todo Bolivia, también afectando el Pantanal, el Chaco, los valles, serranía, o sea, Incluso de todos parques lados. nacionales, ¿no? O sea, incluso Los el parques Parque nacionales, Nacional Kemph, creo que ha sido, bueno, he visto noticias que han sido, hay áreas que incluso están metidas por el narcotráfico, ¿no? sí, o sea, de todo, hay una serie de elementos que vienen, que cada uno de los puntos podría ser un tema de conversación, digamos. Uno es, hay avasallamiento de tierra, ¿no? La entrega de tierra por motivos políticos, ¿no? Que hay un donde había oposición, ¿no? Y que se forman comunidades, se les da tierra a ellos de manera irregular, no transparente para nada, no hay ningún tipo de transparencia en cómo la están dando, por qué se las dan a ciertas personas. Eh, y en cambio también hay comunidades acá de la misma zona que no pueden acceder a esos títulos de tierras porque no se los dan, pero sí le dan cuando es afín al gobierno. Vienen, se forman comunidades que después son comunidades fantasmas, porque al final de cuentas ni siquiera viven ahí, pero tienen el título, y ese título después se lo venden a grandes ganaderos que sí le van a trabajar la tierra, pero no hubieran podido acceder si no hubiera sido a través de estos pequeños ganaderos, ¿no? O Ujú. pequeños campesinos, porque no son ni ganaderos. Entonces, hay un tema de asallamiento de entrega irregular de tierra, hay otro tema dependiendo de la zona, sí. De hecho, hasta los bomberos han encontrado con eh, personas que le dicen, date la vuelta porque por acá no entras. Y eso sí ocurre Claro. en ciertas áreas protegidas o alrededor de áreas protegidas, ¿no? Porque justamente como son zonas, son bosques salvajes, no hay un acceso normal, entonces son lugares donde hay fábricas de cocaína, hay pistas clandestinas para el tráfico. Entonces, ellos necesariamente no se pensaría que son los que inician el incendio porque no quieren atraer atención, pero de que en Obvio. esa zona, pero de que en esa zona justamente eh, hay muchísimos, hay un tema también de narcotráfico ahí involucrada en el manejo de áreas protegidas, por así decirlo, o de tierras fiscales, porque están, digamos, zonas rojas, y hay zonas rojas, está también la expansión agrícola, entonces hay muchos temas y todos ayudan a que después ocurran los incendios, ¿no? Claro, sí, y realmente como población,
podemos ayudar por nuestra parte, digamos, ayudando a los bomberos, concientizando, pero lamentablemente la mayor ayuda, o sea, el que realmente puede hacer un cambio son nuestras autoridades. Sí, pero las autoridades en realidad, y esto es algo que estoy segura que vos las has escuchado, porque si es un movimiento, digamos, de cambio climático, ya desde hace años a nivel mundial, Sí. los mismos científicos estaban llamando no solamente a la conciencia ambiental, sino al activismo ambiental. Y ese es un punto, digamos, muy interesante porque decían, como ya hemos pasado como una línea en la que estábamos esperando de que las autoridades tomen conciencia, que escuchen a los científicos sobre el cambio climático, sobre las acciones que estamos teniendo, ¿no? Y las consecuencias, como ya ese punto lo pasaron porque no se hizo caso ni se cumplió con ninguna de las agendas de medio ambiente a nivel global y todo. Entonces, los mismos científicos, y hubo ya un gran movimiento que está diciendo, bueno, ahora entonces tiene que salir de abajo. Es la gente la que tiene que propiciar esa presión a las autoridades, que al final responden a nosotros o deberían, y debemos obligar a que ellos, digamos, escuchen lo que nosotros estábamos diciendo y lo que dicen los científicos. Y en nuestro caso también, o sea, a Sí, nivel Bolivia, ha habido un movimiento, hubo un cabildo en el 2019, no sé si vos estabas acá, pero está. en octubre, durante los incendios, todavía hubo un movimiento y en un departamento de 2 millones de habitantes, que 1,5 millones de habitantes estén en un cabildo y que esté exigiendo que se deroguen leyes que eran las que propiciaban justamente dentro del paquete incendiario, que le llamamos que son las que propician estos incendios, es muy Ujú. poderoso. Y ningún gobierno puede hacer caso omiso a eso que ocurrió. O sea, pueden pretender como lo hacen, ¿no? De que no, que fue, que no pasó, pero en realidad había 1,5 millones de personas que estaban ahí y dijimos no a las leyes incendiarias, porque lo vimos el resultado. Entonces, la presión ciudadana a través de movimiento y de presión, digamos, colectiva es efectiva, es real. Y no tenemos que pensar de que no se pueden lograr cosas. Entonces, también es una manera de las personas, si es que hay gente que está escuchando y no sabe cómo integrarse, donar a sus causas o a los bomberos directamente o a diferentes grupos, siempre va a ser bienvenido, obvio. Y también si quieren integrarse para conocer y después organizar algún tipo de, digamos, o participar de las protestas. Ahora por el tema de la pandemia y el año pasado también digamos, muchos inconvenientes, pero nosotros, por ejemplo, como Ríos de Pie, somos un grupo de protesta en calle, no violenta, pero protesta. Y nosotros planeamos volver a las calles y volver a reclamar lo que está ocurriendo. Entonces, también es una manera muy efectiva y es una invitación abierta a que todos se integren a diferentes grupos, porque el activismo medioambiental ocurre, ¿no? Y es necesario. Sí, exactamente. Y dime, Caro, ¿tú crees que ahora tú como vocera, por así decirlo, de Ríos de Pie, que es la que más sabe acá qué está pasando ahora en nuestro país, tú llamarías a la población para realmente salir, concientizarse, hablar de esto en estos momentos? Totalmente, o sea, la concientización es primordial, ¿no? Y esto es para cualquier país, en cualquier temática, tenemos que entender qué está ocurriendo. Aunque sea confuso, aunque sea mucho, aunque sea más de lo que podemos manejar, necesitamos aprender. Y es una constante, o sea, como te decía, nosotros como Ríos de Pie y hasta yo, como Carolina, en el 2019 no sabía cómo se llamaba una herramienta de bomberos. Nunca, o sea, no tenía idea, eh, pero eso se aprende. Y como hay otros grupos ciudadanos que ya tienen experiencia, y mismo los bomberos que han abierto tanto sus, digamos, sus puertas para enseñar a la ciudadanía que quiera aprender, entonces esa información es invaluable y nadie nos las puede quitar. Entonces la forma de, primero es justamente, y hay diferentes instituciones muy serias en el país, y estamos hablando instituciones como, o sea, CEDIP, Fundación Tierra, la FCBC, o sea, que sacan estudios científicos de lo que ha ocurrido y las causas que están llevando, y después tenés grupos de abogados medioambientales que hacen cantidad de charlas, de conferencias, todas gratis, hablando de lo que está ocurriendo, las leyes que están permitiendo, las cosas que podríamos hacer. Entonces, ese conocimiento es vital. Y después, obviamente, integrarse a los grupos, integrarse a Ríos de Pie, si quisieran, nos pueden escribir. Nosotros siempre estamos interesados en saber de más chicos que estén con esta intención y esta búsqueda y trabajar con nosotros, porque nosotros como Ríos de Pie no somos los expertos. Nosotros lo que tratamos de hacer es conectarnos con gente que sí viva en la realidad, ¿no? Entonces, por eso buscamos a los bomberos y les preguntamos,
por eso buscamos abogados y les preguntamos. Entonces estamos en una búsqueda constante porque nos interesa mucho, pero estamos aprendiendo así como cualquier otro. Sí, realmente. Creo que la información es lo más importante y sobre todo informarnos de fuentes que sean reales. Yo Ujú. recuerdo que en 2019 fue bastante intensa el tema de la desinformación, que yo tenía compañeros que no sabían cómo se iniciaban los incendios y así. Entonces creo que eso es lo más importante porque de por sí hay gente que podría no hacer ese tipo de limpiado de tierras, qué sé yo, por ejemplo, si sabría el impacto que esto tiene, ¿no? Obvio, y tenemos que entender, digamos, de que cuando es cuestión de información, si las autoridades son las que manejan el mensaje de mala información, porque eso es lo que ha ocurrido, ¿no? En el 2019 había una bajada de línea de las autoridades a nivel nacional con todo el poder y con todos los medios de comunicación con los que cuentan, que decía, todo está controlado, todo está perfecto, hemos mandado ayuda y tenemos desplegados a 1000 militares en la zona y está todo bien, y nosotros estábamos ahí viviendo y Ay, creo que se pidieron los cortó. bomberos. Entonces, había tantas cosas que esa parte de información sí tenemos que tener muy en claro de que normalmente, por lo menos en este caso, las autoridades lo que tratan es de minimizar, ¿no? Está todo bien, lo hicimos bien, no ocurrió, no fueron tantas hectáreas, entonces tratar de ir a la fuente científica siempre es la mejor opción para poder contrarrestar esos mensajes, pues, ¿no? De decir, bueno, acá me dicen en una conferencia de prensa que se ha controlado y que fueron 1000 hectáreas, pero de repente yo voy acá y el informe de una fundación que no tiene fines políticos me dice que en realidad se quemaron el triple las hectáreas y no está controlado el fuego. Ah, entonces hay un criterio que yo puedo tomar de decir, no me están diciendo lo que está ocurriendo. Entonces, hay mucha malinformación, es verdad, y tenemos que tener mucha conciencia de que ha sido intencional la malinformación de parte, en 2019, de parte del gobierno nacional, sin ninguna duda, y ahorita en 2020 se vivió muy distinto. Siempre igual trataban de minimizar, sobre todo ciertos incendios en ciertas áreas que son mucho más mediáticas, ¿no? Un parque nacional que se esté quemando, la gente realmente reacciona muy fuerte porque dice, es nuestra área protegida, ¿cómo vamos a dejar? Entonces ahí tratan de decir que ellos están controlados, que han mandado mucha gente, pero no cuentan la historia, ¿no? Es como que hemos mandado militares y no cuentan que mandan a militares que son chicos de 18 años que le hicieron un curso de bomberos de 2 días o 3 días y los mandan sin herramientas. Mm, ¿No? Cuentan de que los mandan solamente cuando las personas que están esperando les aseguran que van a tener agua y comida para esos militares. Entonces es toda como que medias informaciones, ¿no? Y hay que estar siempre constantemente preguntando y siendo desde la ciudadanía sin miedo a estar exigiendo transparencia y haciendo preguntas. También nos han acostumbrado mucho de que tenemos que tomar todo como una verdad y que si reclamamos es porque somos reclamones, y la realidad es no. La función de la sociedad civil es la de fiscalizar y la de exigir, ¿no? exacto. Y claro, tú dime, tú como parte de Ríos de Pie y que ve constantemente estos problemas, ¿crees que ha habido mucha más participación de la población en 2019 que en estos últimos años? Sí, hubo, o sea, no sé quién para darte la respuesta definitiva, ¿no? Pero de que en el 2019 hubo como un quiebre y fue algo tan diferente y tan llamativo que sí era masivo, ¿no? Y hasta de manera descontrolada, porque muchos chicos que no, o sea, que tenían mucha intención de ayudar, pero no sabían ni cómo se iban a la zona. Y decían quiero ayudar en lo que sea, y bueno, hasta algunas veces nos topábamos con que algunos estaban entorpeciendo el trabajo, ¿no? Porque son pueblos Claro. pequeños, en zonas alejadas, ¿no? Entonces hubo masivamente una participación. Pero esto fue antes de la crisis política del 2019, donde ya hubo un paro nacional por el fraude electoral de un mes, donde ya afecta económicamente. Y después en marzo, al poquito tiempo que nos caiga la pandemia, ya eso ha sido no solamente la atención que se volcó, sino también a conciencia. Muchísimos grupos dijeron no podemos mandar a zonas donde ya tienen una salud precaria, donde no hay centros de atención, no podemos estar nosotros aglomerándonos. Entonces, eso se sumó a de que no haya mucha gente y la atención de la gente también, que ha sido tan dadivosa, y nosotros lo vimos hasta como Ríos de Pie,
nos donaban, hemos recibido mucha ayuda de donación para poder ayudar por el tema COVID. Entonces ha habido como un cambio de atención porque decir, estamos muriendo, ¿no? Entonces, obviamente el 2000 ha sido un año anormal en ese sentido y todavía estamos en pandemia, entonces todavía tenemos restricciones, y de vuelta no podemos ni pedir que la gente se arriesgue yendo a esa zona y respetando los deseos y los pedidos de los bomberos que dicen si no es gente capacitada que no venga, si no es gente preparada que no venga, pero pueden ayudarnos de esta manera. Yo creo que la clave siempre es escuchar a los que están ahí. Nos dicen, si necesitamos esto, se lo conseguimos. Y bueno, hay también ha sido tan complicado los últimos años, que estos últimos, digamos, 2020 y ahorita 2021, que no creo que es un tema que no les interesa a la ciudadanía para nada, pero también tenemos que cuidar de no acostumbrarnos a que simplemente los incendios se descontrolan y es un caos Exacto. durante 4 meses y Sí, esperemos que lleguen las lluvias. Porque ojo, que al final de cuentas, tanto 2019 como 2020, lo que apagaron los incendios fueron las lluvias. O sea, no podemos engañar a decir que en realidad fue el trabajo coordinado, porque no hay trabajo coordinado, porque las agencias no trabajan coordinadamente, peor si es nacional con departamental, hay tantos problemas mm, políticos. En realidad o sea, se quema lo que se tiene que quemar y ya no hay materia combustible, entonces se apagan los fuegos, o después comienza a llover en octubre o noviembre. Eso es lo claro, que ocurrió, eso es lo que ya están advirtiendo ahorita. Ya están advirtiendo que han habido heladas y nevadas anormalmente en el país, que eso ha dejado más materia combustible, mucho más fácil que se prenda, que se en prenda. mucho más zonas. Y ahora están Mm, diciendo de que no se esperan lluvia hasta finales de octubre a noviembre. Eso significa de que va a claro, haber mucha materia combustible, mucha sequedad, no hay agua en los lugares, se extiende encima las quemas permitidas eran primero hasta junio, hasta el 30 de junio iba a ser legalmente permitido si es que seguía el protocolo, en contra de todas estas advertencias a nivel de, digamos, advertencias de nevada, de helada, de todo, la Autoridad de Bosques y Tierras, la ABT, extendió los permisos por total falta de haber hecho su trabajo como tenían que hacerlo, lo extendieron durante un mes más, entonces han permitido que la gente siga quemando. Cuando la claro. gente, que nosotros tenemos casos de ahorita mismo, que ya están los incendios y que nadie, o sea, se presume que fue que una quema que se descontroló, los mismos que quemaron tienen miedo a avisar, porque dicen, y si me van a multar o algo pasa, entonces no avisan, hasta que se entera alguien y llama a los bomberos, ya se extendió el fuego, y después al final de cuentas tampoco va la autoridad de bosques y de tierras a decir qué pasó, quién es el culpable, porque si no tendríamos cantidad de gente con multas, cantidad de gente presa con inicio de procesos ya legales, ¿no? Denuncias penales de todo lo que ha ocurrido, y eso no ocurre, Mm. no Sí, ocurre. eso mismo. Por eso viene ahí Latinas for Climate. Nos estamos dando cuenta de que cada año es más difícil, cada año las temperaturas incrementan, cada año lamentablemente el clima es algo que si no actuamos, si no vivimos, paramos de ser una sociedad tan, no sé, que gasta, que consume, que todo, van a seguir incrementando la contaminación, el calor, y eso hace que los incendios sean mucho más difíciles de apagar, igual. Sí, totalmente. O sea, ahí la llamada de atención es de que tenemos que ser realistas y ver qué nuevo, o sea, el nuevo mundo en el que estamos trabajando, ¿no? Y las nuevas circunstancias en las que nos estamos enfrentando. Cada año es más caliente, cada año a nivel mundial estamos viendo estos fenómenos de los incendios, justamente porque hay mucho más, digamos, características climáticas que hacen que esto ocurra con más gravedad, ¿no? Si a eso agregamos de que nosotros nuestras acciones humanas no las estamos controlando en absoluto, como en el caso de Bolivia, es como si los incendios ocurren porque ocurren y no hay nadie Ujú. responsable, ¿no? Y después damos una multa de 20 centavos por dólar por hectárea quemada, imagínate esos números, ¿no? O sea, que ya políticas del gobierno dictaminen de que las tierras no valen a no ser que son trabajadas de manera ganadera o agropecuaria. O sea, un bosque no tiene valor a no ser que esté en un parque, una área protegida. Del resto Protegida. no tiene valor. O sea, realmente no le están dando valor al bosque. No es vida. El discurso de Mm, la Pachamama, el discurso, todo eso, la verdad es que es puro show, es puro teatro, porque al final de cuentas, si uno no está trabajando la tierra,
con ganadería y con agropecuaria, no vale. Si yo presento, pero turismo sustentable, pero ¿por qué no hacemos alternativas económicas? No, tiene que ser ganadería y tiene que ser agropecuaria y tiene que ser extensiva y vamos a comenzar a plantar maíz y vamos a comenzar a plantar. Entonces te está indicando de que no hay un interés para nada y encima a nivel mundial hay un cambio climático que hace que eso empeore, entonces ya nos estamos, es como que la suma de todos los males, ¿no? Y encima no Sí, damos recursos a los bomberos que combaten, entonces es como que una tras otra. No podemos esperar un cambio a no ser que se cambien justamente todas estas acciones humanas, porque en el caso de Bolivia son acciones creando los incendios. sí, y es bueno recalcar dices, que son acciones humanas. Y pues me gustaría, obviamente, como para finalizar este live, que nos digas tú como vocera de Ríos de Pies, como activista, como humano incluso, ¿qué es lo que esperas de que esta gente que ve el live haga para ayudar en los incendios? Claro, yo la verdad es que, bueno, ante todo, mil gracias Manu por la oportunidad y al grupo de Latinas for Climate, porque de verdad que son espacios hermosos para conocernos y para que personas que estén interesadas aprendan más y si compartimos experiencias en diferentes países, yo creo que nos enriquecemos. Eh, y por más de que hoy estamos hablando de temas muy fuertes, ¿no? Cuando estamos hablando de desastres como los incendios, es bien fácil emocionarnos o sentir que no podemos hacer nada y esa para nada no es la intención. Yo creo que más bien es hermoso compartir estos espacios porque conocemos a más personas que están luchando por esto hace mucho tiempo y van a continuar luchando. Entonces, si es que alguien está viendo el live y tiene la intención de quiero hacer algo, realmente busquen a grupos de medio ambiente, de derechos del medio ambiente en sus países, en sus ciudades, intégrense con ellos y aprendamos. O sea, la información es poder. Número uno, pueden aprender con ellos, pueden, y quién sabe dónde los van a llevar esos grupos, ¿no? Porque hay diferentes tipos de grupos con diferentes tipos de campaña, pero simplemente el hecho de involucrarnos, ya estamos creando una nueva generación de gente consciente, una nueva generación de gente interesada. Y esas son las que al final tomamos las decisiones, ¿no? Entonces, por más que nos estemos enfrentando con monstruos tan grandes como empresas gigantes, transnacionales o gobiernos nacionales o dictatoriales inclusive, ¿no? Y hay un real ataque a medioambientalistas a nivel mundial y hasta pierden la vida por defender, ¿no? Diferentes causas ambientales es una realidad, pero significa que está funcionando, porque ellos, esos quienes están haciendo las cosas mal, sienten miedo cuando ven una manifestación de 1,5 millones de personas que dicen queremos cambiar las cosas, sienten miedo cuando una Greta Thunberg está apareciendo y hace 2 años está haciendo protestas que han llegado a tener repercusión a nivel mundial. Entonces, la presión y el poder ciudadano sí tiene efecto, solamente que no siempre es a corto plazo, o sea, no el resultado mañana, como nos gustaría. Claro, Pero por eso es una carrera como que es una carrera de resistencia y no de velocidad, me decía un amigo. O sea, es como exacto. que tenemos que saber de que es constante y siempre. Y van a venir con otra cosa y nosotros vamos a tener que reaccionar y seguir trabajando porque vale la pena. Y lo vas a ver y yo creo que te vas a sentir más protegido y con más energía si es que estás rodeado de personas que están luchando por lo que vos crees, conoces a otros grupos en otros países y ves lo que han logrado y después te puedes ir al campo y ver que esto vale la pena porque vas a ver un río y porque vas a ver a los animales y vas a decir, sí, o sea, por esto estoy luchando. Entonces creo que es súper importante integrarse con personas que crean lo mismo que vos y ahí a partir de ahí comenzar a trabajar. Pero yo creo que Sí, el poder ciudadano es realmente real, o sea, es real y no hay y es que fuerte. sentir que no podemos hacer nada. Uh-huh. Exacto, sí, porque muchos dicen, ay, yo como persona no puedo hacer que el cambio climático, pues, no sea su impacto no sea tan fuerte, o pueden decir, no sé, yo como persona no puedo hacer nada, es el gobierno, pero no, porque nosotros somos los que metemos la presión a los gobiernos. Y también, entre todos concientizándonos, pues vamos a llegar a que las cosas cambien tarde o temprano. Y sobre todo, igual un consejo que yo creo que igual ayuda bastante es el hecho de ir y conocer, ¿no? Las áreas que tu país tiene, las áreas verdes,
conocer a los animales que están en esas áreas verdes, a la flora, a la diversidad que tenemos. Bolivia, siendo un país tan hermoso que tenemos, yo no sé, me muero de pena cada vez que veo animales afectados o, no sé, ecosistemas. Y por eso igual es interesante y que estén aquí en este live, conozcan también las áreas verdes, siempre que vayan con conciencia de no hacerlas, no afectarlas. Totalmente, o sea, el consumo consciente de todas maneras va a crear una diferencia porque está dictando, digamos, nuevas formas de vivir y eso también a lo que responden las empresas, a lo que responden los gobiernos, porque es una necesidad económica, ¿no? Entonces, si nosotros estamos como que redirigiendo nuestra energía y nuestra intención y nuestro consumo, es una forma de voto, ¿no? Decir, no, yo ya no quiero hacer esto, pero quiero hacerlo así. Lo que vos decías de conocer nuestras áreas a través de ecoturismo, de formas de ir a las comunidades y dejar algo ahí en vez de solamente quitar, aprender de ellas y aprender de su cultura, algo que está ocurriendo también en Bolivia, ¿no? De que hay áreas y comunidades tan abandonadas totalmente que han perdido estas formas de, o sea, sus rutinas de tejer, de producir sus propias cosas, porque en realidad si no es ganadería, si no es agropecuaria, ya está, ellos quedan en la nada, entonces terminan vendiendo sus tierras a quien les ofrece lo que sea. Entonces, si nosotros podemos como que dirigir nuestra atención a eso, es valorizar lo local, valorizar lo que realmente debe ser valorizado, yo creo que estamos trabajando en el buen camino, digamos. Realmente, sí, claro, estoy totalmente de acuerdo contigo. Ha sido un placer hacer este live. Tenemos muchos comentarios. Luis Eduardo Lima ha sido el que más ha comentado durante el live y sus comentarios realmente han aumentado la charla. O sea, yo leía siempre y es una persona que parece que tiene mucho interés sobre esto. Así que también fue lindo leer tus comentarios. Y también Katia, ahorita justo acaba de preguntar uh, algo que es muy interesante y pregunta, ¿qué pasa con los activistas perseguidos? Eso a nivel mundial hay una realidad, como yo decía, que hay una persecución real porque cuando estás hablando de un activismo medioambiental estás afectando sistemas económicos. Esa es una realidad. Acá en Bolivia estás afectando o querés afectar a un sistema de extractivismo, ¿no? Entonces, eso significa que vas a afectar intereses económicos que normalmente están ligados ya con un poder estatal que les ha permitido hacer eso, ya sea deforestación, en otros lugares puede ser caza furtiva, el narcotráfico, o sea, estás afectando de alguna manera una fuente de dinero. Entonces, sí, el activismo implica ciertos riesgos. Nosotros desde la no violencia asumimos de que vamos a hacer las cosas según nuestra conciencia, pero también desde la no violencia, o sea, no vamos a recurrir nunca a un activismo que sea destructor, a un activismo que sea ataque, a un activismo que sea ni siquiera de insulto, ¿no? Pero sí creemos de que es una realidad y ya ha ocurrido con grupos de miembros de Ríos de Pie que han sido atacados en el 2019, que fueron hasta con pistolas a su casa, en Erasmus, donde nos reuníamos, porque estábamos hablando muy abiertamente al mundo, digamos, de lo que no quería que lo sepan. Entonces hay un riesgo, pero también dentro de tu misma comunidad de activismo te vas a encontrar cómo defenderte. Nosotros creemos en la no violencia y creemos que eso también te defiende y te protege, porque no va a haber motivos para los que realmente no te pueden acusar de haber hecho algo malo porque no lo has hecho o estás defendiendo algo bajo un parámetro que sea de la no violencia, sin atacar, sin destruir, más bien construyendo, que no significa que eso no va a causar una adhesión y una molestia, ¿no? Porque si estás yendo a protestar, si estás diciendo que las cosas no funcionan, ya estás molestando, pero diferente a que si vas y, no sé, quemas algo, ¿no? Diferente que si vas y salís y rompes, no sé, propiedad privada de los ganaderos. O sea, ese tipo de cosas ya también te ponen mayor riesgo. Y acá estoy leyendo que han matado a Macarena, la verdad es que no la conozco, pero lo siento muchísimo y eso ocurre en México, que tiene el rating En más Brasil, grande en Brasil, exactamente, mismo a los indígenas activistas, digamos, también corren peligro, es una realidad, ¿no? Y ahí también hay es una instancias realidad. internacionales que deberían estar mucho más atentos Sí, a la protección
Y acá, como nosotros tenemos otras instancias que la verdad es que no hemos tenido éxito en que respondan pedidos, como la CIDH, ¿no? La Corte Interamericana de Derechos Humanos, no ha respondido como debería, por lo menos pedidos que hemos hecho de protección, pero sí que deberían las instancias internacionales tomar mucho más precaución para esta nueva era de activismo medioambiental. Exacto. Sí, igual no quedarnos callados, siempre y cuando todo sea de manera pacífica. Obviamente, como tú decías, tratar de evitar de hacer más caos, pero no quedarnos callados, que es lo más importante. Y bueno, eso, Caro, ha sido un placer hablar contigo. El live se va a quedar guardado en la página de Latinas para que lo podamos compartir y para que los que puedan ver y capaz no me escucharon bien lo puedan ver de nuevo. Y pues ha sido un placer. Espero que el tema de los incendios realmente mejore. Ya sabemos que nosotros somos responsables para que esto pare y para que también ayudar, ¿no? A los bomberos, a los animalitos, tratar de siempre poner nuestro granito de arena en estas cosas que afectan la vida de seres vivos que no pueden hablar, de comunidades indígenas, etcétera, etcétera. Totalmente, Manu. Mil gracias más bien a vos por la oportunidad, por conocernos, aunque sea en camarita, y a todos los que han visto. Y nosotros quedamos a disposición específicamente con el tema de los incendios en Bolivia, es un tema que ya es central para Ríos de Pie, como que se ha ganado nuestro corazón también los grupos de bomberos voluntarios a los que hemos visto y la verdad es que nos enamoramos de su trabajo. Entonces, vamos a seguir trabajando en los incendios, recibimos donaciones y sobre todo recibimos a gente que esté interesada en integrar estos grupos porque conocernos, la verdad, es empoderarnos y muchas gracias a Latina for Climate y a vos específicamente y quedamos atentos para cualquier otra actividad. Sí, totalmente. Yo voy a tenerlos en mente siempre para cualquier actividad y espero que ustedes también nos tengan para que Totalmente, Mane. sepan, ¿no? Para que toda Latinoamérica sepa y que la gente que está acá igual pueda unir, ayudar y etcétera. Pero muchas gracias, Caro. Ha sido un placer hablar contigo y con Gracias todos a vos. ustedes. Nos despedimos. Gracias. Gracias. Chau a todos.